Hola chicos, ¿qué tal? Buen día, bienvenidos nuevamente a su curso de Química Básica. En el video de hoy vamos a seguir viendo conceptos de química orgánica y nos vamos a enfocar en conocer los grupos funcionales y la nomenclatura de estos. En videos anteriores pues ya habíamos visto la clasificación de los compuestos orgánicos y que prácticamente se dividen en alifáticos y aromáticos. Entonces, entre estos dos pues también vamos a encontrar grupos funcionales que le van a dar las propiedades químicas a cada uno de estos hidrocarburos. Estas moléculas, los grupos funcionales, son responsables del comportamiento químico y ya se sabe que siempre van a reaccionar de una manera ya determinada. Dentro de nuestra cadena o de nuestro anillo aromático vamos a encontrar grupos funcionales que ya sean monofuncionales, es decir, que solamente encontremos un sustituyente, o bien polifuncionales, que dentro de la cadena o del anillo se encuentren más de dos grupos funcionales. Entonces, aquí les muestro una tabla con la mayoría de los grupos funcionales que vamos a ver en el video de hoy y se los puse de manera jerárquica. ¿Esto qué quiere decir? Dentro de los grupos funcionales nosotros vamos a establecer una jerarquía para indicar cuál es el grupo funcional más importante y cuál es el de menos importancia. Esto no es que uno reaccione más o menos, simplemente es para ayudarnos a nombrar estos compuestos de acuerdo a la jerarquía que nos marca todos los organismos que establecen la nomenclatura de la química orgánica. Entonces, estas tablas, porque son dos, les están ordenadas de acuerdo del grupo funcional más prioritario, que sería el ácido carboxílico, hacia abajo. Entonces tenemos dentro de los grupos funcionales al ácido carboxílico y les muestro en la siguiente columna el grupo funcional. Esto quiere decir, pues, cómo lo podemos identificar en nuestra cadena. El ácido carboxílico, pues, está conformado por un carbono, dos oxígenos y un hidrógeno. El prefijo es carboxi y el sufijo es ácido carboxílico. El prefijo los vamos a utilizar para indicar cuando se encuentra como sustituyente y dentro de la cadena tenemos un grupo funcional de mayor jerarquía. Es decir, si tenemos un ácido carboxílico y un aldehído, el aldehído va a funcionar como un sustituyente y el ácido carboxílico pues va a ser el grupo funcional de mayor categoría que le va a dar el nombre principal a nuestra cadena. Entonces, en este caso pues podemos ver cada uno de los grupos funcionales, los vamos a ver a más a detalle cada uno, pero solamente quiero que se queden con esta idea. Los prefijos nos van a ayudar a indicar el grupo funcional cuando se encuentre como sustituyente y esté compartiendo la cadena con otro grupo funcional que presente una mayor jerarquía. En el caso de que nuestro grupo funcional presente la mayor jerarquía dentro de nuestra cadena, pues ya lo vamos a usar como sufijo y es el que le va a dar todo el peso o todo el nombre a la cadena de ya sea alcanos, alquenos o alquinos, o bien grupos o anillos aromáticos. En el caso, por ejemplo, tenemos a las amidas. Si se encuentra como un sustituyente, pues va a tener el prefijo carbamoil. Y también tenemos que indicar pues en qué posición o en qué carbono se encuentra esta amida. En el caso de que la amida sea nuestro grupo funcional de mayor categoría o de mayor jerarquía, pues ya vamos a utilizar su sufijo amida. Es decir, ponemos el nombre de la cadena, que sería alcano, alqueno o alquino. Por ejemplo, un pentano, pero tiene un grupo funcional amida, que sería el de mayor categoría, pues ya sería pentano amida. Y así sucesivamente con todos los grupos funcionales. De todos modos, vamos a revisar cada uno con su nomenclatura y algunos ejemplos. Aquí les muestro la segunda parte de nuestros grupos funcionales. Esta es la continuación y pues también están de mayor jerarquía a menor. Les recuerdo, esta es la continuación, por lo que pues las aminas dentro de esta tabla pues sería el grupo de mayor jerarquía y los de menor jerarquía pues serían los grupos alquilo.
Vamos a comenzar de menor a mayor para que vayamos conociendo pues nuestros grupos funcionales. Vamos a comenzar con los haluros de alquilo. Estos haluros de alquilo son halógenos que nos están sustituyendo a nuestras cadenas o a nuestros bencenos. Tenemos dentro de los haluros de alquilo al flúor, al cloro, al yodo y al bromo. Y pues esto se representa como RX. Los haluros de alquilo van a estar representados por esta X y la R nos está indicando la cadena de carbonos, ya sea en cadena lineal o anillos aromáticos, y pues es la manera de representar estos haluros de alquilo. Existen dos tipos de nomenclatura para los haluros de alquilo: la nomenclatura por sustitución o la nomenclatura radicofuncional. En el caso de la sustitución, pues tenemos estos dos ejemplos, bueno, son tres ejemplos. Uno es con el anillo de benceno y pues esto ya lo habíamos visto. Tenemos entonces en la posición número 1 y en la posición número 2 dos sustituyentes de bromo y pues quedaría como dibromo benceno. Aquí los estamos tomando como sustituyentes y estamos indicando el número que le corresponde. Recordemos que este tipo de nomenclatura también la podemos sustituir por el prefijo orto. Esto ya lo vimos en el video anterior y pues nos quedaría como ortodibromo benceno. Entonces, en los siguientes casos que tenemos cadenas lineales, podemos ver que tenemos solamente un cloro unido a una cadena de 3 carbonos, por lo que pues solo nos quedaría como 1-cloropropano. Pero en la nomenclatura radicofuncional pues nos quedaría de la siguiente manera: cloruro de propilo. Esto nos indica que el cloro le está dando toda la función o todo el nombre a toda la cadena, por lo que nos quedaría como cloruro de propilo. En el siguiente caso pues tenemos el cloruro de sec-butilo. El butano en este caso pues está funcionando ahora como un sustituyente o como un grupo alquilo que está unido a nuestro grupo funcional halógeno. Entonces esta es la manera o nomenclatura radicofuncional. En el caso de la nomenclatura por sustitución, pues es como el primer ejemplo que vimos, que vamos a ir indicando la posición de cada uno de los sustituyentes en nuestro anillo o en nuestra cadena lineal. Aquí les muestro también la nomenclatura por sustitución, donde podemos observar que indicamos en qué posición se encuentra nuestro halógeno y finalmente terminamos con el nombre de la cadena. Por ejemplo, aquí en el anterior era cloruro de sec-butilo, que el butano se tomaba como un grupo alquilo, y en este caso pues ahora el sustituyente sería el cloro. Indicamos la posición que tiene el cloro y terminamos con el nombre de butano. En la siguiente cadena pues podemos observar que hay más de un sustituyente, tenemos 2 cloros y un flúor. Nuevamente, para nombrar a estos compuestos tenemos que identificar, primero numerar la cadena, intentando que nos quede el menor número posible para cada uno de los sustituyentes, y ya posteriormente pues vamos a nombrarlo. Entonces aquí tenemos una cadena de 7 carbonos y pues el nombre nos quedaría de la siguiente manera. Tenemos en la posición número 2 y en la posición número 5 2 cloros. Recuerden que el nombre de los sustituyentes va a ir en orden alfabético. Entonces primero tenemos al cloro, sería 2,5 dicloro. Recordemos que el prefijo di nos está indicando la existencia de 2 moléculas o 2 átomos de cloro. El que sigue sería en la posición número 4 el fluoro. Y vamos a terminar con el nombre de la cadena. Aquí pues no sería butano, ya sería heptano, ya que tenemos una cadena pues de 7 carbonos. Y así quedarían nuestras dos maneras de nombrar a nuestros haluros de alquilo. Ahora vamos a ver a nuestro grupo funcional alcohol. Estos alcoholes pues van a tener la presencia de un grupo hidróxido unido a nuestra cadena principal o bien a nuestro ciclo alcano, alqueno o alquino, o a nuestro benceno.
la terminación que va a tener este tipo de grupo funcional es ol. Es decir, si este grupo funcional es el que se encuentra en mayor jerarquía en nuestra cadena, pues va a tener esta terminación. Y pues esta nomenclatura sería por sustitución. Vamos a indicar en dónde se encuentra nuestro grupo hidroxilo y lo vamos a indicar seguido por el nombre de la cadena. Recuerden que el nombre de la cadena va a depender del número de carbonos que presente nuestra cadena. Entonces, en el primer ejemplo, pues tenemos un metanol, es decir, un metano unido a un grupo hidróxido. Y pues nos quedaría como metanol. En el caso de la nomenclatura radicofuncional, que vamos a tener el nombre del grupo funcional más el nombre de la cadena como sustituyente, pues nos quedaría como alcohol, indicando nuestro grupo funcional metílico. El metil nos va a estar, o el metano ahora va a estar como sustituyente y le vamos a agregar esta terminación de ico, por lo que nos quedaría como alcohol metílico. En el siguiente ejemplo pues tenemos un etanol, un etano unido a un grupo funcional hidroxilo y como nomenclatura radicofuncional nos quedaría como alcohol etílico. En esta nomenclatura pues siempre vamos a anteponer el nombre del grupo funcional y a los alcanos o alquenos pues los vamos a tratar como si fueran grupos alquilo, es decir, sustituyentes. Y pues ya les había comentado, vamos a agregar esta terminación de ico, por lo que el segundo ejemplo nos quedaría como alcohol etílico y pueden ver que así nos podemos seguir. Tenemos también el 1-propanol, aquí ya tenemos que indicar en qué posición se encuentra nuestro grupo hidroxilo, 2-propanol, etc. Y pues también en los siguientes nombres vamos a ver cómo van cambiando de acuerdo al número de carbonos que estén presentes en nuestra cadena. Aquí les traigo dos ejemplos de dos moléculas con grupos funcionales hidroxilo o con alcoholes. Entonces, lo que tenemos que hacer, pues nuevamente, es indicar o numerar nuestra cadena de carbonos de acuerdo a que nos quede los sustituyentes con el menor número posible. Entonces, vamos a comenzar a numerar nuestra cadena. Y vamos a ver también cuántos carbonos pues está en nuestra cadena. Aquí tenemos 7 carbonos y tenemos dos grupos funcionales. Tenemos 2 hidroxilos y tenemos un metil. Entonces, como el metil es el de menor jerarquía frente a los alcoholes, vamos a nombrar este compuesto. Entonces, o a ubicar este compuesto sería 4-metil. Y ahora lo que tenemos que hacer es indicar dónde se encuentran nuestros grupos hidroxilo, que es en la posición número 2 y en la posición número 5. Entonces, ahora ya solo nos queda escribir el nombre de la cadena que tiene 7 carbonos, por lo que nos quedaría como heptanol. Así nos quedaría este primer nombre, 4-metil 2,5 heptanol. Pero aquí, ¿qué le faltaría a nuestro heptanol? Tenemos que indicar que tenemos dos grupos hidroxilo, entonces tenemos que utilizar nuestros prefijos. Entonces, pues nuestra cadena no quedaría así, quedaría de la siguiente manera: 4-metil 2,5 heptanodiol. Recuerden que siempre hay que indicar cuántos sustituyentes tenemos de cada tipo. Aquí pues solamente tenemos un metil. Si tuviéramos 2 metiles tenemos que indicar sus ubicaciones más con el prefijo, si son 2, si son 3, si son 4. En este caso pues solamente tenemos uno, sería 4-metil. Y en el siguiente caso, que son los grupos hidroxilo, tenemos 2 moléculas. Entonces tenemos que indicar con el prefijo di la presencia o la existencia de estas 2 moléculas y terminar con ol. Y así nos quedaría este primer ejemplo. En el siguiente ejemplo, aquí tenemos un doble enlace y tenemos una molécula hidroxilo. Nuevamente lo que tenemos que hacer es indicar, numerar nuestra cadena
e indicar sus ubicaciones. Como en jerarquía el alcohol es más importante que el doble enlace, vamos a comenzar a numerar para que el alcohol se quede con la menor numeración posible. Entonces nos quedaría así. Entonces vamos a indicar en la posición donde se encuentra nuestro doble enlace y en lugar de poner hexanol tendríamos que poner 4-hexen. Y aquí les dejo la respuesta de cómo nos queda este compuesto. Tenemos en la posición número 4 el doble enlace, ponemos hexen con esta terminación de en que nos está indicando que tiene un doble enlace en la posición número 4, el guión, la posición número 2 que es donde se encuentra nuestro grupo hidroxilo, y vamos a terminar con la terminación ol. Y pues así nos quedaría el ejemplo de este segundo compuesto. Ahora vámonos con los grupos éteres. Estos éteres van a estar conformados por una cadena de carbonos. Vamos a encontrar un oxígeno en el centro y una segunda cadena de carbonos. Estos pues van a ser grupos derivados de hidrocarburos y son de nomenclatura. Nuevamente pues vamos a identificar la cadena de menor rango. Recordemos, aquí tenemos una cadena primaria y una secundaria. Entonces, la que se encuentre de manera más sencilla o tenga un menor número de carbonos, pues va a ser la cadena de menor rango y vamos a nombrarla como sustituyente. Vamos a ponerle este oxi. Y después vamos a nombrar por orden alfabético los radicales unidos al oxígeno, seguido por la palabra éter. Entonces, en este primer ejemplo podemos ver al oxígeno en el centro y dos cadenas de carbonos a los lados. En este caso, pues el metil va a ser nuestra cadena más sencilla o nuestra cadena secundaria, y nuestra cadena primaria o la más importante sería el etil. Entonces, en este caso, el primer nombre nos quedaría de la siguiente manera: metoxi, porque el metano del lado izquierdo o el de menor importancia se le va a añadir el sufijo oxi o la terminación oxi. Entonces la primera parte nos quedaría así, metoxi, y la segunda parte pues nos quedaría como etano. Esta sería una de las maneras de nombrar a los éteres. Sin embargo, tenemos la segunda manera donde vamos a indicar ambas cadenas por igual, solamente que vamos a ubicarlas o las vamos a escribir en orden alfabético. Primero tenemos al etil, luego metil, y vamos a terminar con la palabra éter, que nos está indicando que esta molécula o estas dos cadenas están unidas por un oxígeno, y esto la hace un grupo funcional de tipo éter. Vamos a hacer el siguiente ejemplo. Nuevamente tenemos el oxígeno en la parte central y del lado izquierdo tenemos un propano. Del lado derecho tenemos un etano. Entonces, en este caso, pues nuestra cadena secundaria, la voy a poner de esta manera. La cadena secundaria pues es la de menor importancia y es la que le va a tocar el sustituyente o la terminación de oxi. Entonces quedaría como etoxipropano. Y aquí les muestro la respuesta. Pero si lo queremos nombrar de la segunda manera, pues sería identificar también las cadenas. En este caso tenemos un etil, del otro lado tenemos un propil y tendríamos que terminar con la palabra éter. Por lo que nos quedaría de la siguiente manera: etil, propil y éter. Entonces, aquí ya no les damos la importancia de cuál es la primaria, cuál es la secundaria, cuál es la más importante, cuál no. Aquí pues solamente las vamos a nombrar por orden alfabético y vamos a terminar con la palabra éter para indicar pues que se trata de un grupo funcional del tipo éter. Ahora vamos a ver a los aldehídos. Estos componentes o estos compuestos son derivados de alcanos y pues van a presentar esta fórmula.
tenemos a la R, que sería nuestra cadena principal de carbonos, unido a un carbono que está unido a su vez con un oxígeno y un hidrógeno. Para nombrar estos compuestos, pues también tenemos que numerar nuestra cadena de carbonos. Sin embargo, el número 1 siempre va a ser nuestro carbono que se encuentra en nuestro grupo funcional del aldehído, siempre y cuando este sea nuestro grupo funcional de mayor jerarquía en nuestra cadena. Entonces se comenzaría del 1 y pues los demás carbonos de la cadena pues ya serían los demás números consecutivos. Para nombrar a los aldehídos vamos a utilizar la terminación -al, como lo muestro en esta tabla, donde tengo algunas estructuras de aldehídos y su nombre sistemático. Tenemos metanal, etanal, propanal. Si pueden observar, pues el nombre va cambiando de acuerdo al número de carbonos que tiene nuestra cadena y solamente se le va a añadir esta terminación de -al. Y bueno, aquí les muestro también el nombre común de algunos aldehídos que normalmente se utilizan tanto en la industria, en laboratorios, etc. También, si existen dos o más aldehídos, pues vamos a utilizar los prefijos dial para 2, trial para 3, etc. Entonces, aquí les muestro un ejemplo de un aldehído. Tenemos el aldehído de este lado y vamos a comenzar la numeración de los carbonos, comenzando con el carbono del aldehído. Entonces tenemos 3, 4 y 5 carbonos. En la posición número 2 tenemos un metil y en la posición número 4 tenemos otro metil, por lo que este compuesto pues nos quedaría como dimetil, 2,4 dimetil, y tenemos que indicar cuántos carbonos hay en nuestra cadena, por lo que aquí nos quedaría pentano, pero pues como es un aldehído, quedaría como pentanal. Y así nos quedaría nuestro compuesto. Indicamos dónde se encuentran nuestros sustituyentes y como este aldehído es el de mayor jerarquía en esta cadena, pues vamos a nombrar a la cadena como pentanal, es decir, utilizando la terminación que nos indica que estamos teniendo en nuestra cadena un aldehído. Ahora le toca el turno a las cetonas. Las cetonas es un grupo funcional que se parece un poco a los éteres. Esto porque también este grupo funcional lo vamos a encontrar en medio de la cadena de carbonos. Es decir, vamos a tener una cadena principal y vamos a tener una cadena secundaria. Para nombrar a las cetonas, pues vamos a tener dos tipos de nomenclaturas. Una es por sustitución y la otra es radicofuncional. Por sustitución, pues vamos a utilizar el sufijo ona, como en este ejemplo tenemos una pentanona. Y para este tipo de nomenclaturas, pues también tenemos que indicar en qué carbono o en qué posición se encuentra nuestro grupo funcional. En este caso, pues si numeramos nuestra cadena, quedaría de la siguiente manera. Son 5 carbonos, por lo que pues le queda el nombre de pentanona, y en el carbono número 2 es donde encontramos nuestra cetona. Otra es la radicofuncional, que se van a nombrar por orden alfabético los radicales unidos a nuestra cetona. Es decir, tenemos del lado izquierdo, voy a poner con otro color, un metil, y del lado derecho tenemos un propil. Entonces esto también lo vamos a ordenar en orden alfabético y vamos a escribir primero metil, luego propil, y vamos a cerrar el nombre con una cetona. Esto ya nos está indicando que entre este metil y este propil hay un grupo funcional cetona. En el siguiente ejercicio, pues también es por sustitución. Vamos a indicar, y aquí le vamos a dar prioridad a este grupo funcional. Los metiles quedan como sustituyentes secundarios, ya que de acuerdo a la jerarquía que estuvimos viendo, pues las cetonas son de mayor nivel que los grupos alquilo. Entonces, nuevamente, si nosotros numeramos, pues vamos a tener nuestra cadena numerada de la siguiente manera.
tenemos una cadena de 6 carbonos y en la posición número 2 tenemos a nuestra cetona. Y en la posición número 4 y en la posición número 6 vamos a tener a nuestros metiles. Recordemos que vamos a usar el prefijo para indicar que tenemos 2 metiles. Entonces nos quedaría 4,6 dimetil-2-hexanona. Y así nos quedaría este segundo ejercicio. Ahora le toca el turno a las aminas. Estas se van a... Bueno, este grupo funcional está compuesto por un nitrógeno y 2 hidrógenos unidos a una cadena principal. En este caso, pues lo podemos nombrar de 2 maneras. Uno, que la cadena principal la tomemos como cadena sustituyente, es decir que en este ejemplo en lugar de ser pentano, pues sería pentil. Recuerden que esta terminación de -il nos está indicando la presencia de un grupo alquilo. Entonces justo este pentano pues lo vamos a tomar como un grupo alquilo. Entonces en este primer ejemplo nos quedaría pentilamina. Estamos indicando amina, vamos a poner esta palabra al final de nuestro compuesto para indicar que está la presencia de una amina unido a un pentil. En el siguiente ejemplo pues podemos ver que se puede también encontrar como sustituyente. En este caso pues también esta amina pues es el grupo funcional de mayor categoría, ya que es el único. Entonces nuevamente pues vamos a nombrar estas cadenas como sustituyentes. Entonces en este caso pues tenemos la amina unido a un carbono, 2, 3 y 4. Es decir, esta amina está unida a un butil y esta amina también está unida a un etil. Que el etil pues ya vendría de esta manera. Sería 1 y 2. Tenemos 2 carbonos que nos corresponde al etil y 4 carbonos que nos corresponde al butil. Por lo que este nombre pues vamos a nombrarlo de acuerdo a orden alfabético y nos quedará como butil-etil-amina. Nuevamente vamos a terminar con el nombre de amina y a tomar como sustituyentes o como grupos alquilos las cadenas que están unidos a nuestra amina. Pero ¿qué pasaría si pues nuestra amina está como un sustituyente? Es decir, si tenemos nosotros otro grupo funcional que tenga una mayor categoría. Entonces este ya no sería el grupo principal y pasa a ser sustituyente, por lo que pues tendríamos que ubicar su posición dentro de la cadena y nombrarlo como amino. Entonces aquí pues el ejemplo sería que está en la posición número 3 y tenemos que indicar su posición y nos quedaría como 3 amino. Y bueno, aquí ya correría el resto del nombre, en este caso pues tenemos un hexano, pero recuerden, esto solamente si existe otro grupo funcional de mayor categoría. Si tenemos, por ejemplo, un ácido carboxílico, pues quedaría como ácido 3-amino hexanoico. El ácido carboxílico es de mayor categoría y ahora sí nuestra amina pues quedaría como un sustituyente. Ahora vamos a ver el último ejemplo, donde tenemos aquí una amina unida a un ciclo. Tenemos un ciclo de 6 carbonos, por lo que vamos a indicar la presencia de 2 metiles. Entonces los metiles están en la posición número 3 y en la posición número 4. Y aquí pues también tenemos que poner dimetil. Ahora lo que tenemos que hacer es anteponer la palabra ciclo. Entonces nos quedaría como ciclo hexano. Pero como este ciclo no es una cadena principal, sino también lo estamos tomando como un sustituyente, nos quedaría como ciclo hexil, no ciclo hexano. Así como los ejemplos anteriores. Entonces quedaría ciclo hexil amina. Entonces así nos quedaría nuestro último compuesto. Tenemos
en la posición número 3 y en la posición número 4 2 metiles, y el ciclohexil pues va a ser también un sustituyente que va a estar unido a nuestro grupo funcional principal, que sería la amina, por lo que daría como ciclohexil-amina. Y ahora vamos a ver a las amidas. Estos compuestos son derivados del ácido carboxílico, que vamos a ver más adelante, y para nombrarlos vamos a utilizar la terminación amida, siempre y cuando este sea el grupo funcional principal, es decir, que no haya otro grupo funcional de mayor jerarquía. En caso de que haya otro de mayor jerarquía y quede como sustituyente, vamos a utilizar el prefijo carbamoil. Aquí tenemos un ejemplo, o la representación de cómo son las amidas. Las amidas están unidas nuevamente a una cadena de carbonos, y este va a tener un carbono unido a un oxígeno y a un grupo amina. Entonces, esta es la principal diferencia entre las aminas y las amidas, la presencia de un carbono unido a un oxígeno. Y pues aquí les muestro dos ejemplos para que los podamos nombrar. Vamos a comenzar numerando pues nuestra cadena, comenzando con nuestro carbono que está contenido en nuestro grupo funcional amida. Entonces comenzamos con él, y aquí tenemos una cadena de 5 carbonos. Aquí pues hay un grupo hidroxi que es de menor jerarquía, por lo que pues hay que indicarlo. Entonces en la posición número 4 pues nos quedaría el grupo hidroxi, y el nombre nos quedaría de la siguiente manera: 4-hidroxi. Recuerden que el alcohol, cuando se encuentra frente a otro grupo funcional de mayor jerarquía, pasa a ser un sustituyente y lo nombramos hidroxi. Vamos a nombrar el resto de la cadena, que sería un pentano, es una cadena de 5 carbonos, y vamos a terminar con la palabra amida. Entonces nos queda 4-hidroxipentanoamida. Para el siguiente ejemplo, nuevamente podemos ver que ahora nuestra amida está como un sustituyente, está frente a un ácido carboxílico, pues que es de mayor jerarquía. Entonces, en la posición número 4, ahora nosotros tenemos a nuestro carbamoil. Tenemos que indicar la posición, el nombre de nuestro compuesto o de nuestro grupo funcional como sustituyente, y terminar el nombre de nuestro compuesto con el grupo funcional, o dándole esta referencia a nuestro grupo funcional que presenta una mayor jerarquía. Entonces, este ejercicio pues nos quedaría de la siguiente manera. Más adelante vamos a ver cómo se nombran los ácidos carboxílicos, y pues vamos a anteponer la palabra ácido, que pues nos está indicando la presencia de nuestro ácido carboxílico. Entonces, en el número 4, en el carbono 4, vamos a tener al carbamoil, y tenemos este carbamoil, que los voy a señalar aquí, unido a un ácido carboxílico de 5 carbonos. Entonces, el nombre va a quedar como pentanoico. Este ejemplo los puse solamente para que vean cómo pueden estar los grupos funcionales. Si van a ser el de mayor jerarquía y le va a dar nombre a toda la cadena, o bien si pueden estar solamente como sustituyentes y van a estar frente a otro grupo funcional de mayor jerarquía. Ahora vamos a ver a los ésteres. Los ésteres también es un grupo funcional que se va a encontrar en medio de nuestra cadena de carbonos. También vamos a tener una cadena principal y una cadena secundaria. Entonces, para nombrar a este tipo de grupos funcionales o este compuesto, pues vamos a nombrar a la cadena principal como alcanoato. Es decir, esta cadena es la que va a llevar a nuestro grupo éster, es decir, la cadena que va de aquí para acá. Ahora, el grupo alquilo pues va a ser el que no contenga a nuestro carbono del grupo éster, y vamos a ver cómo se nombra. Entonces tenemos aquí, vamos a ubicar primero a nuestro grupo éster. En este caso pues vamos a numerar nuestra cadena. Tenemos en la posición 1, vamos a tomar siempre el éster, la posición 2, 3, 4, 5.
En este ejemplo tenemos otros grupos funcionales unidos a nuestra cadena principal. Entonces, no son de mayor jerarquía, pero siempre hay que ubicarlos y nombrarlos. Entonces, este nombre nos quedaría de la siguiente manera. En la posición número 2 tenemos al cloro. En la posición número 4 tenemos al grupo hidroxi. Y recuerden que esto lo vamos a ir nombrando de manera alfabética. Entonces, primero tenemos al cloro, después al grupo hidroxi. Y vamos a terminar el nombre con la cadena principal, es decir, la cadena que nos está considerando al éster, es decir, el carbono que tiene el éster. Entonces es una cadena a partir del éster de 5 carbonos, por lo que nos quedaría como pentanoato. Posteriormente hay que nombrar también a el otro o la otra cadena que está del lado derecho, es decir, la cadena secundaria. Y a este pues ya lo vamos a nombrar como un grupo alquilo normal. Entonces quedaría como dimetilo. Entonces todo el nombre pues quedaría como 2-cloro 4-hidroxi pentanoato, que sería los 5 carbonos incluyendo al éster, de metilo, que sería el grupo alquilo. Entonces vamos a revisar el siguiente ejercicio. Nuevamente ubicamos nuestro grupo funcional y a partir de aquí pues vamos a numerar nuestra cadena. Aquí también tenemos otro sustituyente que sería un metil. Entonces vamos a indicar la presencia de este metil. Bueno, aquí les muestro cómo queda este nombre, que nos quedaría como 3-metilbutanoato de etilo. Indicamos la presencia de este grupo alquilo en la ubicación número 3 o en el carbono número 3 y vemos que tenemos a partir del éster 4 carbonos. Entonces le corresponde el nombre de butano. Pero como es un éster, pues hay que poner esta terminación de ato. Entonces nos quedaría como butanoato de etilo. Recordemos que no hay que olvidar la cadena secundaria, que también está unida a nuestro grupo éster. Aquí tenemos un grupo etil que tiene 2 carbonos unidos a nuestro grupo éster. Y pues quedaría de la siguiente manera. 3-metilbutanoato de etilo. Ahora tenemos a las sales orgánicas. Las sales orgánicas también son derivados de los ácidos carboxílicos y a diferencia del ácido carboxílico, que es el que vamos a ver después, vamos a tener un metal unido a nuestra cadena principal y a este compuesto que tiene un carbono y 2 oxígenos. Para nombrarlos pues también vamos a utilizar la terminación de ato, pero a diferencia de los grupos o el grupo anterior, pues vamos a poner de y vamos a poner nuestro metal. Entonces vamos a ver este primer ejemplo. Tenemos una cadena de 4 carbonos, por lo que es un butano que está unido a una sal orgánica. Tenemos parte de la sal orgánica que sería el carbono y 2 oxígenos y esta está unida a un sodio, por lo que el nombre nos quedaría como butanoato de sodio. Para el siguiente ejemplo, pues también podemos ver que es una sal orgánica por la presencia de este metal, que sería el potasio, y vamos a numerar nuestra cadena partiendo de nuestra sal. Entonces nos quedaría una cadena de 5 carbonos en la cual en el carbono número 4 está unido un grupo metil. Vamos a indicar su presencia, vamos a nombrar el resto de la cadena, que sería una cadena de 5 carbonos, por lo que le corresponde el nombre de pentano. Vamos a indicar que estamos hablando de una sal orgánica poniendo ato y vamos a indicar de qué tipo es esta sal orgánica: sodio, potasio, magnesio, etc. Entonces solamente se le pondría de, y en este caso pues nuestro metal es un potasio y pues quedaría como de potasio. Y pues así terminamos esta nomenclatura de las sales orgánicas. Finalmente vamos a revisar a los ácidos carboxílicos. Estos ácidos carboxílicos pues son los grupos funcionales que presentan una mayor jerarquía
y está conformado por un carbono unido a 2 oxígenos y un hidrógeno. Este carbono pues va a estar unido a una cadena de carbonos y pues nuevamente vamos a comenzar a numerarlo a partir del carbono de nuestro ácido carboxílico. Para nombrarlo pues de manera sistemática vamos a anteponer la palabra ácido seguido por el nombre de la cadena principal. A esta cadena principal, ya sea metano, propano, butano, etc., le vamos a añadir la terminación oico. Y pues aquí les muestro algunos ejemplos. Tenemos el ácido metanoico, que literal pues es casi todo el grupo funcional, o es todo el grupo funcional. Y pueden ver cómo se antepone la palabra ácido y la terminación oico. Entonces aquí ya nos está indicando la presencia de un ácido carboxílico. En el caso de que tengamos ya más carbonos, en este caso ya tenemos 2, contando el carbono del ácido carboxílico, pues ya quedaría como ácido etanoico. Y así sucesivamente, conforme vaya subiendo el número de carbonos de la cadena principal, pues va a ir cambiando el nombre. Y también podemos tener pues no solo alcanos unidos a nuestro ácido carboxílico, también podemos tener alquenos o alquínicos. Entonces, de acuerdo al si son alcanos, alquenos o alquinos, también hay que respetar la presencia de estos dobles o triples enlaces. Y vamos a indicar su presencia pues con la terminación adecuada. Recordemos que los alcanos pues tienen la terminación ano, alquenos tienen la terminación eno y los alquinos pues la terminación ino. Y en este ejemplo tenemos un ácido propenoico. Indicar en pues ya nos está diciendo que nuestra cadena va a tener un doble enlace, y oico pues nos está indicando la presencia de un grupo funcional de tipo ácido carboxílico. Y así sucesivamente. También podemos encontrar ácidos carboxílicos unidos a ciclos. Aquí tenemos un ciclohexano y pues nuevamente se antepone la palabra ácido y se termina con la palabra carboxílico. Y pues aquí les muestro en la siguiente columna los nombres comunes de algunos compuestos que contienen a los ácidos carboxílicos, como el ácido acético, el fórmico, etc. Aquí vamos a hacer algunos ejercicios para que practiquemos nombrar a los ácidos carboxílicos. El ácido carboxílico, nuevamente hay que numerar la cadena comenzando por el carbono del ácido carboxílico. Entonces, aquí tenemos 2 sustituyentes, uno en la posición número 2 y uno en la posición número 5. Entonces tenemos una cadena de 6 carbonos. En la posición número 3 tenemos al bromo y en la 5 un grupo nitro. Entonces nos quedaría el nombre de la siguiente manera. Recuerden que siempre hay que anteponer la palabra ácido para referirnos a los ácidos carboxílicos. Después vamos a ir numerando o indicando la presencia de los sustituyentes de acuerdo al orden alfabético. Entonces en la posición número 3 tenemos al bromo y en la posición número 5 tenemos al grupo nitro. Vamos a indicar el largo de la cadena o cuántos carbonos tiene nuestra cadena con la palabra hexano. Recuerden, si tuviéramos un doble enlace, pues quedaría como hexeno. Si tuviéramos un triple enlace, quedaría como hexino. Pero pues aquí no hay dobles ni triples enlaces, por lo que nos quedaría como hexano. Y vamos a terminar con la palabra o con el sufijo oico. Y así nos quedaría este primer compuesto. En el siguiente compuesto nuevamente vamos a comenzar numerando nuestra cadena. Tenemos una cadena con 2 sustituyentes, uno en la posición número 3 y otro en la posición número 6. Y esta cadena tiene 7 carbonos contando al del ácido carboxílico. Entonces tenemos un grupo amino y tenemos un grupo alquilo, que es un isopropilo. Entonces así nos quedaría el nombre. Nuevamente hay que anteponer el nombre del ácido, indicar la posición de la amina, que sería la posición número 3. Recuerden que los sustituyentes que vengan después
pues vamos a ir escribiéndolos de acuerdo al orden alfabético. En la posición número 6 vamos a tener al isopropil y vamos a terminar con la palabra heptanoico. Hepta, pues tenemos un heptano, tiene 7 carbonos y vamos a indicar el ácido carboxílico con la terminación oico. Y pues con esto terminamos todos los grupos funcionales. Espero les haya servido este video para que entiendan un poco más acerca de cómo nombrar los grupos funcionales y también cómo identificarlos. Muchas gracias por ver el video y nos seguimos viendo en clase.